días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir disfrutando de esa vida abundante que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y hoy continuamos con nuestros devocionales sobre la necesidad de un Salvador que tiene toda la humanidad debido a la conducta desobediente del hombre que ha sido heredada desde el primer hombre sobre la tierra, Adán, quien desobedeció y el pecado entró en él y todos heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán. Por lo cual fue necesario que Dios en forma de Hijo viniera a este mundo para salvar a la humanidad del pecado, para pagar con su preciosa sangre por el pecado de todos nosotros. Y hoy llegamos y vamos a compartir con ustedes un pasaje de Éxodo, cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo. Y vamos a compartir este pasaje para que veamos nuevamente la desobediencia, la duda y la queja del hombre por no confiar en Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 14, nos dice lo siguiente. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero miren la actitud de Moisés. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Noten la actitud de un hombre de Dios. Noten la actitud, y esta es la actitud que deberíamos tener todos los cristianos cuando encontramos ya sea a hermanos o conocidos que están pasando por situaciones difíciles, quejándose y dudando de nuestro Señor. Aquí el pueblo de Israel se sintió atrapado contra el mar. Así se sentían los israelitas. Pensaron que estaban perdidos. Después de haber visto la poderosa mano de Dios librándolos del pueblo de Egipto, del faraón, a través de pestes y milagros, un milagro tras otro, hasta sacarlos de Egipto, ya se les había olvidado lo que Dios había hecho con ellos. Y su única respuesta fue el temor, los gemidos y la desesperación y las quejas. ¿No le parece este escenario conocido a usted? Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para nuestra salvación. Nos ha prometido una vida eterna. Nos ha prometido una vida abundante. Nos mandó el Espíritu Santo a morar en nosotros. Pero cuando nos enfrentamos a una aflicción, ahí están las quejas y las dudas de nosotros. No culpe al pueblo de Israel, porque nosotros actuamos de la misma forma
muchas veces. ¿Dónde estaba la confianza en el Dios de Israel? Ellos tenían que aprender en varias experiencias que Dios estaba con ellos para ayudarlos. Esta fue la primera de muchas situaciones que vivió el pueblo de Israel a través del éxodo por el desierto, donde una y otra vez se quejaban en rebeldía. Pero Dios siempre estuvo allí para ayudarlos y salvarlos. Y un líder como Moisés que los animaba, que muchas veces se vio en situaciones e intervenía ante Dios por su pueblo. Dios ha preservado estos ejemplos en las Escrituras para que nosotros aprendamos a confiar más en Él, porque nos pasa muchas veces lo mismo. Si analizamos la fidelidad de Dios, en el pasado podemos evitar el miedo, las quejas cuando nos enfrentamos a una crisis. Ahí están escritas como ejemplo para nosotros, para que confiemos en ese Dios y no estemos también o no caigamos en la duda y en las quejas. Este es el primer ejemplo de muchas quejas y reclamos que los israelitas hicieron en el desierto. Su falta de fe en Dios era sorprendente, a pesar de todo lo que había hecho Dios por ellos. ¿Cuán a menudo nosotros nos vemos haciendo lo mismo? Quejándonos por los inconvenientes o aflicciones, culpando muchas veces a Dios y dudando. Y muchas veces desobedeciendo a Dios, a pesar de que Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Aquí el pueblo de Israel era hostil y se quejaba constantemente, pero Moisés los animaba a que vieran la forma maravillosa en que Dios los rescataría. Este era un verdadero líder. Animaba a su pueblo. Les hablaba de las maravillas de Dios. Les mostraba su confianza y su fe en Dios. Moisés tenía una actitud positiva y cuando parecía que estaban atrapados, Moisés aquí invocó a Dios, pero siempre él invocaba a Dios. Este pueblo de Israel, todo lo que conocemos, esta historia de este pasaje, ellos pasaron el mar rojo en seco. ¡Qué maravilla de Dios! El ejército de Faraón murió allí, atrapado en las aguas. Dios nuevamente rescató y salvó a su pueblo, pero había un líder que siempre animaba e invocaba el nombre de Dios y les enseñaba a esta congregación rebelde que tenemos un Dios grande. Quizás no seamos nosotros perseguidos por ningún ejército, pero podemos sentirnos igualmente atrapados. Y aunque nuestra reacción pueda ser la desesperación, debemos adoptar la actitud de Moisés para estar firmes y ver la salvación que Dios nos ofrece. Quizás usted que ya es salvo, que ya conoce al Señor Jesucristo, ya experimentó la salvación y está viviendo una vida abundante, seguro y con una esperanza de la vida eterna. Quizás usted conozca a alguien que está pasando por una situación igual que la del pueblo de Israel. Haga como Moisés. Háblele de Cristo
y que sepan que tenemos un Salvador que está esperando para regalarle la salvación y la vida eterna. Anímelo. Haga su trabajo como verdadero cristiano y comuníquele a las personas que usted conozca que están en una situación de desesperación, de dudas y quejas contra Dios. Presénteles a Cristo, háblele de Cristo y dígales que Cristo les ama, que tenemos un Salvador que murió en la cruz por nosotros para salvarnos de la condenación que teníamos merecida porque seguimos siendo un pueblo rebelde. Háblele de Cristo a las personas para que sepan y busquen de Cristo, se entreguen a Cristo y también Cristo les salve y les regale la vida eterna. Que el Señor les bendiga.